Hola, hola, hola a todas y a todos, ¿cómo andan por ahí? ¿Cómo andan? Bueno, hoy tenemos un nuevo video en español. Vamos a hablar con un fotógrafo cubano de La Habana. Tiene muchos trabajos realizados allí, Manuel Almenares. Su perfil es más bien documentalista, hace fotoperiodismo, trabajó mucho tiempo de fotoperiodista. Eh, y, y bueno, a mí me parece que es muy interesante charlar con él porque si bien sus fotografías son fotografías documentales, sus proyectos son documentales, eh, bueno, es un fotógrafo que tiene una mirada muy particular y muy interesante, y a quienes les guste seguir, a todas y a todos. Bueno, yo ya lo invité, así que vamos a esperar a que se sume. Eh, hola, hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? hola Daniela, ¿qué tal? ¿Me escuchás bien? ¿Me oyes bien? Sí, Sí, yo te yo te escucho escucho bien bien. a ti. Ah, Espectacular. perfecto. Y si no, bueno, señas. Sí. Ya está. Bueno, estaba hablando un poco de vos. eh, lo que estuve leyendo, me gusta mucho tu perfil de fotógrafo porque, bueno, por lo que leí, empezaste más como fotoperiodista, ¿no? Como tus primeras experiencias trabajando con la fotografía. eh, Había visto una entrevista que hablabas de que empezaste sacando fotos para una iglesia, ¿puede ser? Sí, exactamente. Yo empiezo en la fotografía alrededor del 2014, Ujú. más o menos, ya casi ya una década de eso, ¿no? Sí, Casi 10 años. Em, pero empiezo realmente con hacer fotografía. Y eso he entrado también aquí a Cuba y tengo también un margen más para poder ver y era lo que quería hacer, ¿no? O sea, empiezo a descubrir la obra claro. de grandes referentes y pioneros del fotoperiodismo Ujú. y me nutro mucho de eso. O sea, empiezo a ver estaban ellos y me pareció genial y modo que presentarme de esa manera, a través de la fotografía humanista, de la fotografía de calle, ¿no? Ujú. ¿Y qué te llevó a comenzar en la fotografía? Vos creo que por lo que leí habías hecho un curso, no sé si por ahí eso fue lo que te disparó a involucrarte un poco más, o quizás te cruzaste con una cámara por ahí y eso. A ver, verdaderamente fue una necesidad en cierto momento, porque hacía falta alguien que documentara con técnica fotográfica, ¿no? Claro. Es una iglesia ortodoxa griega con Ujú. la misión aquí en Cuba. Ah, ok, Entonces, con esa preparación técnica para poder tener la misión, claro, ok. de alguna manera, ¿no? ¿Y cuándo fue que comenzó? Y yo di el ¿Cuándo? paso al frente, yo en ese momento no había terminado mi cita y no cogí carrera y bueno, tenía servicio militar y me incorporé a trabajar a la iglesia como ayudante. Ayudaba en las liturgias, en el acciones talento.
Se me cortó un poco Sí, el wifi, pero creo que algo entendí. es, Es medio complicado, ¿no? El tema no, de la y aquí conexión. en Cuba es bastante complejo Sí, el tema de imaginé, de la internet. me imaginé. Es, Bueno, es horrible, pero bueno. nada, está bien. No te preocupes. Sí, creo que algo entendí. O sea, llegaste, básicamente sin querer queriendo, empezaste como un registro documental. O sea, empezaste Exacto, teniendo un registro documental sin querer, ¿viste? Uno en la fotografía simplemente agarra la cámara y no sabe lo que está haciendo hasta que le encuentra el nombre, ¿no? exactamente, sí. Y bueno, sí, y viste, el primer encuentro con los grandes fotógrafos que uno tiene, como vos dijiste, como Capa o Robert Frank, eh, también empieza como a trabajar un poco el ojo, ¿no? Como decís, ah, mirá, pues, se puede mirar desde este ángulo, no tengo que estar, la visión de mis fotografías no tiene que ser Sí, siempre la misma. exacto, claro. A ver, yo pienso de que estos referentes existen verdaderamente para eso, ¿no? Para uno poder disfrutar verdaderamente de los comienzos del fotoperiodismo y disfrutar de las obras de estos autores que es muy rica. Entonces, te das cuenta de que se puede trascender, que no se puede, no simplemente se queda en una imagen fotoperiodística, puedes hacer verdaderamente arte con esto de documentar las comunidades. Entonces, yo creo de que se puede tener como referente siempre llevándolo a tu terreno, siendo testigo del momento que te tocó vivir a ti y de tus inquietudes e intereses, que van a ser siempre diferentes a los de ellos, porque tú estás en otro contexto, en otra comunidad. Entonces, Sí, obvio. es bueno tenerlo, ¿no? Tenerlo como referente, pero llevarlo al momento que te tocó vivir a ti con las problemáticas sociales que te tocaron a ti, que van a ser totalmente diferentes. Em, Hay algo que me gustó que dijiste en una entrevista, que a vos te importa como el lado humano de la fotografía, como Sí, y que muchas veces vos charlas con tus fotografiados. Estimo que al vivir allá tenés vínculo con las personas que fotografiás, en el sentido que, viste, uno cuando frecuenta un lugar, recorre las calles, va y viene, conoce los espacios y conoce a las personas. Eh, ¿A qué te referís con esto? ¿De que te importa la parte humana de tus fotografías? ¿Qué es lo que vos querés transmitir en estas fotos cuando decís que te importa la parte más humana y la observación y escuchar a ah, tus fotografiados? Ah, ¿me escuchaste lo que te pregunté? sí. A ver, en mi carrera como fotógrafo en estos años, sí, sí, sí. ¿Por qué me interesa tanto la parte? ¿Me escuchas tú a mí? Sí, se cortó un poco la internet, la transmisión. Sí, te escuché que tu carrera como fotógrafo. Bueno, no sé si vos escuchaste mi Sí, pregunta, pero bueno. sí. Habla del ser humano como centro en mi trabajo, Ujú. ¿no? Sí, Eh, Va por la parte esta que todo ha sido un proceso evolutivo para mí en la ujú, fotografía. Yo soy autodidacta y yo sí, comienzo a hacer fotografía en la calle. O sea, le ponía la cámara delante a la gente. Entonces me di cuenta de mm, que usando otra metodología de trabajo, como puede ser esto de empaparme bien con las problemáticas que estaban pasando a mi alrededor, sí. de escuchar bien el entorno, de mirar bien el entorno antes de utilizar la cámara de estos fotógrafos. Bueno, te voy a mostrar un par de fotos tuyas. Sí, Sí, claramente porque se...
porque de algún modo, viendo estas problemáticas, ¿no? O sea, sabía cómo iba a representar estas cuestiones que a mí me interesaban mucho de mi comunidad. Ujú, O sea, era la manera de conocer a Dios. Entonces, siempre el ser humano ha estado como un núcleo de mi trabajo porque me interesa representar la dignidad del cubano de hoy en día, ¿no? O sea, que se ujú, pasa bastante necesidad. Estamos en una sociedad, o sea, la sociedad cubana, principalmente aquí en los barrios de La Habana, que son barrios humildes y obreros, sí, están llenos de familias desestructuradas, o sea, gente que pasa mucha necesidad con el tema de los alimentos, el tema para llegar a fin de mes bastante complicado, pues los salarios son muy bajos, bueno, toda la crisis económica que el país viene arrastrando hace muchos años. sí, Entonces yo quería representar a estas personas con la dignidad que creo que se merecen, ¿no? O sea, sí, sobre todo, aparte de toda la problemática social que hay, cómo el cubano de hoy en día este problema los enfrenta, cómo se cae y se levanta también a la vez. Entonces, era el núcleo de mi trabajo. claro. Eh, Vos comenzaste, lo que había leído, lo que había encontrado es que, no sé si uno de tus primeros proyectos se llamaba Vida Interior, ¿puede ser? Ese fue uno de los primeros. Sí, sí. Ok. Bueno, ¿de qué se trata ese proyecto? Yo estimo que tiene mucho que ver con esto de lo que estás hablando, pero me gustaría que me cuentes vos. Sí, bueno, Vida Interior, puse las calles. Este es un proyecto que yo realicé de noche, menos en la que de día me tocaba trabajar. Yo trabajaba en aquel momento en un restaurante haciendo, o sea, todavía no me podía sostener de la fotografía de autor. Y Ujú, yo trabajaba de día en un restaurante y tenía el tiempo bastante limitado para hacer fotografía. Entonces, sí, encontré el espacio de la noche para poder realizar algún proyecto que se me ocurriera. ujú, Y Vida Interior va sobre salir a caminar en las de Centro Habana y Habana Vieja, que son los dos municipios donde yo nací, ¿no? Y me he criado y donde está realizado casi la mayor parte de mi obra. Y ujú. miraba mucho, o sea, el cubano de estos sitios, de estos barrios, está adaptado a vivir con la puerta casi abierta o las ventanas abiertas. Entonces, si vas caminando y miras a los costados de la calle, puedes ver la vida cotidiana dentro de las casas habaneras. Entonces, para mí eso era visualmente muy poético y muy bonito porque yo llegaba, no interrumpía, sino que asomaba como por la puerta de la ventana, iba sin molestar a nadie. Muchas veces las personas no se dan ni cuenta que estaban siendo fotografiadas. Y me quedaba con un poco de este momento íntimo que se vivía y que yo de alguna manera también formaba parte. Y va un poco sobre eso, sobre la vida cotidiana en los interiores de casas de Centro Habana. Y creo que es el único proyecto incluso que tengo color, porque en este entorno el color me funcionaba bastante bien. Claro, sí, eso es muy loco, creo que pasa mucho en Latinoamérica, se da mucho en Latinoamérica, no solo en Cuba, esto como lo hablamos también la semana pasada, hace 2 semanas, con Sí, fotógrafos mexicanos, esto de que en Latinoamérica la vida está muy ligada a la calle. está más en la calle. Sí, Sí, estamos en la calle. Bueno, sobre todo los lugares que también acompaña la temperatura. Esto de salir a comer afuera. Acá también se usa mucho en Año Nuevo, en Buenos Aires. Vos podés ver a alguien haciendo una asada en la vereda, cenando en la vereda. Entonces, entre la casa y la calle, viste, hay como, nada, es una extensión. nada, La sí, calle sí, es una exacto. extensión de la casa. Y eso te permite como te invita a entrar como a una historia muy personal, ¿no? Como a sentirte parte de Claro, una historia muy personal. Me pasó también hace unos meses fui a Nápoles y pasa exactamente lo mismo, como las ventanas y las puertas en verano dan a la calle y vos podés ver los retratos familiares, la cena, la mesa. Eh, y creo que es como un relato muy particular y muy real de una ciudad, ¿no? Como verla desde la exacto. familia, desde adentro. Sí, Eh, son momentos íntimos, ¿no? Que verdaderamente quizás no son no es tu espacio, pero de algún modo te pertenece igual porque tú vives en ese ambiente, en ese entorno.
Sí, 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 yo estimo que también, bueno, yo tengo un proyecto que tiene que ver con mi barrio, con mi club de fútbol, y también me sale natural, digo, es como, sentís como que estás eh, haciendo algo que tiene eh, un tinte personal también, ¿no? De tanto conocerlo, de tanto Claro, caminarlo, de tanto repetir el mismo lugar, de haber crecido en ese lugar también. Sentís que si bien es un proyecto de documental, de observación, hay algo que, que te sale con facilidad, ¿no? De repetir, de conocer los espacios. Eh, y bueno, ese fue tu primer proyecto. Creo que hiciste una muestra, una exhibición, vaya para el 2018, puede ser. sí, a ver, yo ese proyecto incluso lo presenté a una beca importante de las becas más importantes que tenemos en Cuba, una beca de creación que se llama Raúl Corrales. También. Y lo expuse también creo que en Casa América en Madrid. No sé si creo que es un museo o es una sala de exposición. Y también, Ujú. o sea, expuse este proyecto por allá por Madrid, España. Y esa fue tu primera experiencia de muestra, de exhibición. ¿Cómo te resultó? ¿Es un proyecto que existe en digital o en analógico? Se entrecortó Me- un me- poquito, ¿me puedes Ah, repetir? sí, obvio. Si es un proyecto que hiciste en digital o en analógico. Totalmente, porque bueno, como era fotografía color, acá es un poco complicado el tema de la fotografía analógica porque no existen los productos, no se comercializan los productos. Y entonces hacer color es casi imposible, porque la química lleva, bueno, tú debes saber, lleva otro Sí, sí, proceso sí. diferente al blanco y negro. Es muy difícil, sí. Entonces, sí, es bastante difícil. Entonces, como también eran mis comienzos en la fotografía, pues lo que tenía era una cámara digital y lo hice totalmente digital. A través de los años he hecho alguna que otra fotografía porque yo mis proyectos los actualizo con el paso del tiempo. O sea, casi nunca los cierro, sino que dejo un espacio para ir actualizándolos. Entonces sí he hecho alguna que otra fotografía analógica que he incluido dentro del proyecto Vida Interior. Y con la fotografía analógica, eh, digo, vos como cuando comenzaste con la fotografía, ¿comenzaste con fotografía analógica también o fue algo que incorporaste luego, la fotografía analógica? No, la incorporé años después, porque por la misma razón esta de que es bastante complicado poder acceder a los materiales y bastante caro. Ujú, Entonces, mis primeros pasos fueron con la fotografía digital, con una ujú, cámara, con una Canon 5D, o sea, que ujú. una cámara bastante robusta para Sí, hacer fotografía de calle, sí, pero bueno, grande. sí es Grande, es grande, una cámara pesadísima. sí. Y con ella fue con la que empecé y empecé a hacer trabajos en Centro Habana, o sea, arranqué con ella y ya años después sí pude acceder a los materiales analógicos, Mm, haciendo bastante sacrificio porque, bueno, son cosas que son bastante caras y hay que mandarlas a pedir muchas veces fuera del país. Y claro, lamentablemente somos una isla rodeada de agua, ¿no? O sea que se hace muy complejo claro. resolver todas estas cosas. Sí. ¿Cuál fue tu primer proyecto? O sea, comenzaste a tomar fotografías analógicas, digo, desde la idea de un proyecto en particular, o fuiste sacando fotografías y fuiste, como dijiste recién, por ahí sumando las fotografías analógicas a algunos de tus proyectos. ¿Cómo fue el proceso? Porque me Sí, interesa mucho que vos revelás tu propio material, o sea, haces una especie sí, como de edición dentro le pones como otra capa artística, digo, a tus propias fotografías, porque las revelás vos mismo, cosa que me parece una locura, o sea, una locura de bueno. Eh, sí, claro. digo, ¿cómo te manejaste con tu fotografía digital, digo, analógica? Eso, ¿empezaste un Analógica. proyecto desde diciendo, bueno, esto lo voy a hacer en analógico, o fuiste sumando las fotos a cada uno de tus proyectos?
A ver, yo empecé a hacer fotografía analógica en el 2017, un año después de que me tomé seriamente la fotografía. O sea, a partir del 2016 fue que yo hice fotografía con conciencia. Entonces, en el Ah, claro. 2017 pude acceder a un taller de fotografía aquí en Cuba, donde descubrí, o sea, impartido por un profesor de la vieja escuela, como decimos acá, ¿no? O Sí, sea, que sus comienzos fueron con la fotografía analógica y a mí me interesó mucho y yo me acerqué a este profesor, él se llama el Chino Arco, o sea, se conoce Alberto Arcos Gómez y le dicen el Chino Arco acá en la comunidad. Casi toda la comunidad de la fotografía cubana lo conoce. sí, conocida. Entonces, él tenía acceso a eso, a un laboratorio, a químicos y esas cosas Ah, y a través de él empiezo entonces a experimentar en la calle con un trabajo que lo titulé Érase una vez en el oeste, ¿qué fotón que se este? Este trata, es analógico, claramente. sí, analógico, sí. Sí, tiene. Entonces, Entonces, Érase una vez en el oeste iba sobre un poco sobre la pose de la autoridad en el medio urbano, en la calle, ¿no? O sea, en este caso la policía. Ah, En ese momento yo también estaba descubriendo el fotoperiodismo de guerra y estas cosas, y entonces quizás este trabajo me ofrecía un poco de adrenalina porque en muchos países, creo, y acá en Cuba incluido, ¿no? No se puede fotografiar sí. a la autoridad. Ujú, Es bastante complejo. ujú, Entonces yo me acercaba a estos policías con una cámara mm, analógica antigua y los mm, fotografiaba sin pedirles permiso ni nada, porque me llamaba mucho la atención la pose de ellos ujú, en el medio, ¿no? O sea, que se ponían la mano en el cinturón. Me recordaba mucho a las películas del oeste americano, mm, como vaqueros, como cowboys. Entonces, claro. creo que lo analógico también le daba ese matiz antiguo y ese matiz de película de antaño, ¿no? De personajes del oeste. Por Ujú, eso el título era, ¿no? Eras una vez en el oeste, como empiezan los cuentos quizá mm, del antiguo oeste. sí. Y ese fue el comienzo de la fotografía analógica para mí. Sí. Y ahí también cuando empezaste a sacar las fotos, también comenzaste a revelarlas, o sea, A, a o sea, principio, a, a principio, me- a principio lo revelaba este profesor que te comenté, que gracias a claro, él pude acceder porque yo no tenía, él simplemente me facilitaba la película, el film. sí, Y en algún momento, creo que me regaló mi primera cámara, que fue una Sony, una cámara rusa muy antigua y muy básica, muy básica. Era diafragma, enfoque y disparar. mm, Entonces, él me facilitó estos materiales y yo pude arrancar y yo le daba, cada vez que terminaba un rollo fotográfico de 36 frames, de 36 fotogramas, sí, yo se lo daba sí, a él y él lo procesaba. ajá. Y entonces Y yo iba, ahí, yo iba a recoger al laboratorio las copias pequeñas, un sí, formato postal que pudiera verla y me daba también la película, ¿no? Entonces, ese fue el arranque, como bien dice. Ya años claro, después sí me empecé a hacer de mis cosas poco a poco. O sea, empecé a comprarme, me compré un tanque de revelado, me compré los rigs que van dentro, me compré los instrumentos para diluir la química, pude acceder a química. Ya. Entonces, poco a poco aprendí igualmente autodidacta y un poco con la experiencia del profesor este que te comenté a cómo yo poder revelar el material fotográfico y procesarlo yo todo aquí en la casa, incluso imprimirlo. claro. ¿Y qué sentís que cambió de tu mirada como fotógrafo, tener Sí, poder revelar tus propias imágenes? Digo, ¿sentís que cambió algo en tu manejo con la cámara analógica, con tu fotografía? Digo, porque ahora es como que tenés el poder del proceso completo, ¿no? sí. Es muy loco. Desde el principio, y es bien bonito porque no solamente es, yo digo que meterse en el laboratorio con la película es hacer una fotografía de la fotografía que ya tomaste ya. Claro, Entonces también te enseña, por lo menos a mí la fotografía analógica me enseñó a ir con más calma también, porque no podía estar disparando en ráfaga todo lo que viniera. Entonces te detienes a observar, te vuelves más observador, ahorras cada frame que tienes porque sabes que es algo que es costoso, sabes que es algo que no es fácil de conseguir, sí. entonces te detienes más, te hace detenerte más, a mirar. Sí, sí, eso, bueno, sobre todo como ya de por sí, acá por más que consigas rollos es muy caro, y sí, y sacar con fotografía analógica es caro, pero también es una experiencia como que te genera primero eso, como
como la observación, si observas 2 veces, ya cuando vas con la digital, observas 40 cuando vas con la analógica, exacto, y ni hablar de después como si revelás como las capas de información con las que podés jugar de tu propia foto. Que exactamente. eso lo debe volver increíble. Yo revelé muy pocas Sí, veces fotos mías, así que haces haces un proceso, es un proceso artesanal completamente. Entonces es algo que pasa por tu ojo y termina en tus manos, ¿no? O sea, claro, todo el proceso, desde que tomas la fotografía hasta que la tienes en papel. Y es bien bonito porque es la parte mágica incluso de la fotografía, el entender cómo sale de la gelatina, del papel de gelatina, esos glóbulos de plata, ¿no? sí. Es un proceso mágico, es un proceso mágico. Y algo que es muy loco, que por las faltas de recursos, calculo que te ha llevado a sacar las fotos en blanco y negro, y es, es hasta un poco irónico que una ciudad tan colorida como La Habana termines reflejándola en blanco y negro. Y también se vuelve para mí un poco más poético, tus fotografías en Sí, blanco y negro, ¿no? Yo también tengo mi proyecto es en blanco y negro, y le da, es otro relato, ¿no? Es como, eh, se vuelve de alguna forma un poco más personal el blanco y negro, no sé por qué, quizás le estoy dando como mi punto de vista, pero sí. yo siento que saca como lo más crudo, o sea, te deja las expresiones, ¿no? Sobre todo cuando hay retratos en blanco y negro. Y yo creo que eso y también el grano de muchas de tus fotografías, eh, creo que le suman un montón o sea, vuelven como tus fotografías cinematográficas, por así decirlo, en muchos casos. Más porque además yo siento que tenés un ojo al que siempre observás como situaciones que son hasta un poco surrealistas, por así decirlo, ¿no? Como siempre, y tu punto de vista también, que Sí. también lo que me asombra es que tenés como un punto de vista muy de fotógrafo de calle, con esto de querer como romper con las perspectivas o romper con la línea clásica que podemos tener en el fotoperiodismo o en la fotografía documental. Eh, ¿Qué sentís que fue lo que te llevó a esta búsqueda de romper con las visuales? Para mí es como lo más característico tuyo. Siento que Sí. siempre buscas un punto de vista distinto en una situación, jamás te quedás como en la perspectiva del ser humano En promedio. la visión a hombro, Claro, tal cual. sí. A ver, y yo creo que tiene que ver bastante con los referentes que he tenido también. Yo en algún momento estudié la obra de Rodchenko, es un fotógrafo pionero también ruso. Creo que se llama Andreas Rodchenko, si no me equivoco, yo soy bastante malo con los nombres, pero bueno, creo que es Andreas Rodchenko como se llama. Y este autor experimentaba mucho con la cámara fotográfica. O sea, tenía en aquel momento una Leica F, que eran cámaras muy pequeñitas, cuando casi todos los fotoperiodistas tenían las cámaras grandes estas de cajón que casi no se podían mover. Mm, Y Andrés Roshenko experimentaba mucho con la perspectiva de la imagen. Él no se quedaba con la fotografía de hombro. Él inclinaba la cámara, hacía contrapicados, hacía... Y entonces salían imágenes bastante curiosas en cuanto a la perspectiva, porque no estamos acostumbrados a ver desde ese punto de vista, sino que nuestra visión quizás siempre es muy panorámica en el sentido de que tenemos la cabeza en los hombros, ¿no? Y vemos desde esa desde el latitud. horizonte, sí, Esa- siempre buscando el exacto. horizonte en la fotografía. Entonces, estas imágenes de Rodchenko a mí me impactaron mucho porque veías totalmente de una manera diferente y creo que fueron uno de los referentes que yo de algún modo digerí y traté también ¿no? de experimentar con la visión igual. Y el blanco y negro, incluso creo que el blanco y negro, mi trabajo viene también de eso, de que Claro, los primeros referentes que yo tuve en interacción con el fotoperiodismo, con la fotografía, todos trabajaban en blanco y negro en su mayoría. claro, claro. Sí, los fotógrafos clásicos. Y exacto. Y para representar también los ambientes que yo fotografío, creo que el blanco y negro resalta más, no entretiene, quizás es mi punto de vista personal, no entretiene tanto como con el color, sino que vas más al hecho del ser humano, de la cuestión que está pasando, del evento que esté ocurriendo, vas directo. Entonces como que el color tiende quizás a entretener un poco eso y el blanco y negro es como más concreto, por decirlo de algún modo, y Sí, resalta un poco más toda esa, que quizás todo ese dramatismo,
toda esa crudeza de la calle también, ¿no? Y sin querer, el color le da una carga simbólica a algo, ¿viste? Como el rojo Sí, siempre representa algo, el amarillo representa otra cosa. sí, O exacto, exacto. sea, entonces es como el blanco y Para mí es muy negro. difícil. Para mí el color es muy difícil. Es una tarea que tengo pendiente, que quizás en algún momento superaré, porque quizás a veces lo veo porque lo asumo como eso mismo que estabas hablando, como una herramienta compositiva. Pero es difícil lograr que una buena fotografía con color tenga el color verdaderamente presente y que esté justificado. Lo veo así, ¿no? O sea, que verdaderamente el color le exista y que esté ahí por alguna razón, creo que es bastante complejo, que no es fácil hacerlo, no es fácil lograrlo. Sí, sí, a veces, muchas veces tenés que como que elegir, ¿viste? Por ahí qué ponderás en tu Y fotografía, ¿no? Em, y tu proceso para tomar estas fotos, ¿vos pensás mucho a la fotografía antes de salir a la calle o sos más de estar en el lugar y quedarte esperando la foto o caminar para buscar la foto o recurrir yo, siempre a los yo, te, mismos lugares? sí, yo tengo varios procesos con los que he trabajado durante el tiempo. O sea, he hecho de todo un poco. Yo he salido a la calle a cazar, como decimos, ¿no? Sí, A sí, esperar sí, sí. a esperar que pasen cosas. He ido a algunos lugares determinados donde sé que pueden ocurrir determinadas situaciones que estoy trabajando en un proyecto sobre eso. Un ejemplo, con el paso del tiempo he descubierto, incluso sin querer, algunos intereses que de algún modo, cuando me he sentado y he revisado el trabajo de tiempos atrás, me he dado cuenta que me interesan ciertas temáticas, como las mujeres negras peinándose en la calle, o por decirlo de otro modo, quizás tengo un proyecto sobre una calle determinada aquí en La Habana Vieja, que es muy concurrida y muy transitada y se comercializa desde época de la colonia aquí en Cuba. Entonces, El monte. ¿no? Como es Monte, exacto, la calle Monte. Entonces, como que he ido a estos lugares a buscar ya cosas que sé que se me pueden presentar de alguna forma. Otras veces he pasado por lugares, he hecho estudios de la luz también. Yo le llamo así, estudios de la luz. Donde he pasado por lugares que la luz en una determinada época o etapa del año da de una manera puntual encima de un teléfono público, un ejemplo. Yo apunto la hora, apunto en qué tiempo del año, porque siempre la luz cambia, siempre el sol se mueve según la temporada del año y hago un Mm, apunte de que en este lugar da a determinada hora la luz de esta manera, que es algo que ujú. puede llamarme la atención. Entonces voy recurrentemente a ese lugar y quizás pasa algo, quizás no. Pero bueno, es una forma también de hacer fotografía. Qué meticuloso, sí, está muy Sí, bien. por eso digo, tengo varios modos operandi, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y hoy si salís a sacar fotos a la calle, haces este recorrido por monte, vas por dónde vas por la Habana Vieja, por el Sí, centro Habana. casi siempre me repito bastante, voy mucho a los lugares. Creo que es la única manera que tengo de quizás abarcar un poquitico de la magia de estos sitios, porque siempre están ocurriendo cosas diferentes, siempre. Eso te iba a decir, Entonces, viste que como que La Habana, yo siento el otro día que hablaba con los chicos de México, le decía, para mí hay una sí, disputa muy fuerte como la capital de la street fotografía entre La Habana y Ciudad de México, ¿no? Así como siento que hay como una pica de la que nadie habla. Hay una... ¿Por qué sentís que La Habana quizás tiene este interés, como yo siento que es como la capital de Latinoamérica sí. del street photography, si nada, A, a yo lo ver, siento un poco así, por lo menos. sí, yo creo que hay varios factores. Uno de ellos es el surrealismo que tiene la ciudad, que es brutal, es tremendo. O sea, te encuentras situaciones de todo tipo sin crearlas ni nada, simplemente cosas que pasan. O sea, yo tengo un trabajo editorial sobre ese fenómeno surreal, ¿no? Que se llama Sin pies ni cabeza. Es Ujú. un fotolibro Ah, editado, un fotolibro de autor, hermoso. editado aquí en Cuba, que fue bastante un reto a lograrlo, ¿no?
Wow, sí, Entonces te encuentras con estas imágenes surrealistas que creo que es bastante icónico de aquí de la capital como tal, porque ujú, en el oriente sí pueden que existan este tipo de situaciones también, pero creo que menos, porque bueno, al ser la capital es más concurrida, hay más fenómenos sociales, pasan más cosas. La otra cosa también es la luz. Tenemos una luz que es espectacular y yo creo que para una buena fotografía tienes que tener en cuenta de que tienes que tener también parámetros técnicos como es la luz, la sombra, poder manejar bien esas cuestiones para tener un resultado final. No, es todo una receta, por sí, decirlo de algún obvio, modo. Es sí, como saber mezclar los ingredientes para tener un buen resultado. Entonces sí, tenemos una luz exquisita, genial para fotografiar. Y creo que también es una ciudad que se ha quedado detenida en el tiempo y eso la hace atractiva para fotografiar. En cuanto a su arquitectura, en cuanto a los mismos carros de la década de los 30 de la década de los 50 que se han quedado todavía navegando por las calles, ¿no? La gente también, o sea, el cubano, el ser cubano, la idiosincrasia del cubano de estos lugares están adaptados casi siempre a las cámaras, entonces son personas que solo posan a la cámara, ¿no? Sin tener que pedirlo. Y esto como que ayuda al flujo también de que la fotografía de calle sea rica también, ¿no? Se haga claro. posible. Yo no sé si tengo alguna, creo, no sé si esta pertenecía a Sin Pies ni Cabeza o estoy equivocada. Ujú. Esa es de Isleño, esa fue Ah, en un proyecto que empecé este año sobre el sí, litoral del que me Malecón. estabas hablando. Sí, Sí, de los bañistas, me dijiste. de los bañistas, exacto, exacto. Que eso es un fenómeno social de hace muchos años aquí, ¿no? Hubo un momento que se prohibió porque hubo una, Ah, una, una pandemia de cólera, entonces se prohibió el baño de las personas que siempre están. Incluso yo de niño me ah, bañé. Yo muchas de las cosas que fotografío de algún modo desde vos las muchacho la viviste. experimenté. Claro. Claro, claro. Entonces trato de eso mismo, de conocer primero el fenómeno y después llevarlo a cabo. Esto de Malecón es un fenómeno social de hace muchos años. Entonces, en este verano estuvo bien fuerte el sol, bien fuerte el calor. Y las personas de Centro Habana, las personas de Habana Vieja, en las tardes muchas veces igual están habiendo los apagones prolongados de electricidad en estas zonas igual. Y como las Mm, personas casi no tienen, un ejemplo, se hace difícil el acceso a internet, el entretenimiento siempre ha sido el muro del malecón. Entonces claro. van al muro del malecón no solamente a sentarse como un gran sofá, sino también a refrescar el calor habanero, que es bastante fuerte. Claro. Y bueno, calculo que tu relato o los retratos que estás buscando van en torno a contar la historia alrededor del agua, alrededor de ese centro de reunión. Tiene Y que que ver un poco decimos, con la niñez, tiene que ver un poco con la ah, infancia, con la ok, infancia. Fíjate que yo lo tomo desde ese punto de vista, porque ah, ok, yo cuando niño, yo recuerdo de cuando niño irme a estos lugares a bañarme, es un poco peligroso porque es un lugar que es mar abierto y están los ah. llamados dienteperros. No sé si sabes cuáles son los dienteperros, que están en las costas, que son Yo piedras muy afiladas. sí, las rompientes creo que le decimos acá, que es donde cortan las olas. Exacto. Ujú, Aquí se conocen como dienteperros. Son piedras muy ujú, afiladas que la ola si te tira contra un arrecife de estos te puedes hacer se pueden bastante hacer. daño. Ujú, sí. Entonces, en Malecón siempre ha sido un lugar peligroso por eso mismo, porque muchas veces los niños se escapan de los padres para ir a Mm, bañarse al malecón a las posetas y si hay mal tiempo pueden terminar ahogados o golpeados, ah, etcétera. Entonces yo de niño muchas veces me escapaba de la vigilancia de mi madre para cosas de muchachos. Y con otros amigos íbamos y nos bañábamos en las posetas y después regresábamos a casa como si no hubiese pasado nada, siempre escondido. Y cuando mi madre se enteraba, aquello era. Entonces, yo jugué un poco con esa cosa del isleño, ¿no? De, mm, de cómo yo sentía el mal siendo isleño, nacido en esta ciudad que es rodeada de mar, cómo yo veía este fenómeno social y cómo voy actualmente y veo niños que se escapan quizás de la vigilancia de su madre para bañarse en el malecón. Entonces lo tomé desde este punto de vista de la maternidad, un poco de que quizás sin querer las mismas posetas a veces hacen como si fuesen unos pozos donde hay un feto, como si fuera un ovario, ¿no? Un ovario de madre. sí, Y esta ellos se foto que bañan vimos recién.
exacto. Y ellos se bañan en estos lugares como si esto fuese, como si volvieran a la placenta de su madre, ¿no? Lo traté de llevar por esa parte metafórica, por esa parte de ensueño, Claro, ¿no? Y de después por la experiencia espalda. personal. Exacto, 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 Ahí está. exacto. Entonces, Eh, un poco que estoy tratando actualmente de salirme de lo periodístico completamente para ir un poco a esta fantasía, quizás, desde mi experiencia personal también, mm, y llevar imágenes y trabajos con esta realidad metafórica. ujú. Ah, ok. Isleño va un poco de eso, sí. Isleño Verde, eso. Y este libro que nos mostrabas recién ya Sí, tuvo 4 ediciones, o sea, un hitazo. O sea, sí, felicitaciones. Ese gracias. libro, ¿cuándo empezaste el proyecto? ¿Sin pies ni cabeza? O sea, es una recopilación en Sí, realidad, calculo, de tus trabajos y de tus observaciones de La sí. Habana. Bueno, este libro lo hicimos, lo logramos concretar en el 2023. Ah, A raíz de una exposición que yo tuve en Fototeca de Cuba, mm, sobre un premio que me dieron en una bienal que se llama Alfredo Sarabia, que es otra de las bienales más importantes que tenemos acá en la isla. Entonces, me reuní un día determinado con la curadora de la exposición mm, e hicimos la curaduría con pequeñas foticos de casi todo el trabajo para poder, ¿no?, hacer la maqueta de aquella exposición. Y en ese momento estaba conmigo, eh, no sé si se puede ver ahí, porque es un libro con otro amigo mío que se llama Orlando Hernández, que él es ah, poeta y ah, crítico de arte de ya varios años aquí en Cuba, ¿no? Entonces él tiene una mm, forma de ver muy, eh, muy populosa y a mí me gusta mucho su manera de entender las cosas, porque me ujú, siento muy identificado por el mismo trabajo. Y Orlando vio un conjunto de imágenes en esta selección cuando estábamos haciendo la curaduría para la exposición ujú, y me llamó aparte y me dice, o sea, él es el que le da el concepto verdaderamente al libro. Me dice, bueno, aquí claro, tenemos esta selección de imágenes que son cabezas y pies metamorfoseados, que podemos hacer quizás un ensayo editorial bastante curioso. Y bueno, ese día salimos de ahí de ir a hacer solamente la curaduría y la exposición, también con un fotolibro. O sea, claro. ya conceptualizado ya, él se puso a Ah, escribir, porque él hizo un ensayo escrito sobre varias de estas, dame si aquí te lo puedo enseñar, muchas de estas fotografías, sí, sí, ¿ves? Él hizo claro. pequeños fragmentos sobre Sí, muchas de la fotografía que tiene el libro y lo pusimos ¿no? a cada fotografía como este pequeño ensayo que hizo él. Y al final, ¿no? Al final del libro se encuentra el ensayo en qué su hermoso, totalidad. qué Entonces, hermoso. ¿ves? Sí, Sí. ay, qué lindo. En- entonces, nada, fue un trabajo en conjunto con Orlando y fue el primer fotolibro que tengo hecho aquí en Cuba por nosotros mismos, ¿no? Nos salió un poco caro por eso mismo, por el tema de los materiales, el tema Mm, que aquí en Cuba no hay mucha cultura de eso, de editoriales que se dediquen como tal a prestar mm, servicios para hacer fotolibros de autor, entonces. Pero bueno, lo ujú. logramos. Qué bien. ¿Y estás pensando, bueno, en el próximo de lo que me estabas hablando recién, de tu proyecto de Sí, el monte de Manuel Almenaras? O sea, ese libro, o sea, o ese proyecto lo estás pensando a través, o sea, mediante las fotos que me comentaste, en las que vos transitas esta avenida, sí, y refleja un poco como el día a día de esta avenida tan transitada, tan bueno, y transitada, sí. con mucha vida en La Habana. Es más esa mirada como como adentrarte, calculo, como de acompañarte a vos acá a recorrerla y a ver A cómo, caminar, exacto. claro. Sí, Bueno, contame. el, el Monte de Manuel Almenara quizás es un proyecto, comparado con con Sin Pie ni Cabeza, quizás es un proyecto un poco más ambicioso porque trata de, ¿cómo se dice?, de engavetar en él casi 10 años de trabajo, donde hay varios ensayos, varias series que yo he hecho alrededor del tiempo, todos en estos mismos sitios, en Juana Vieja y Centro Habana, en los barrios de familia, casas de familia, la calle Monte, que ha sido muy significativa en mi trabajo también.
Entonces, yo hasta la actualidad todavía no he hecho un trabajo serio como un ensayo, como una serie fotográfica en provincia, o sea, fuera de La Habana. Claro. Y por eso es el título, el monte, aquí nosotros decimos monte al campo cubano, Ah, ok. ¿no? O sea, conocemos también el monte también como el campo cubano. Entonces, un poco como que el monte mío hasta el momento ha sido la ciudad, donde Claro. han habido casi todas las cosas que me han interesado. Ok. Es también un poco metafórico el título porque, bueno, me refiero a la ciudad y hablo del monte. Claro. Y jugamos un poco, este fue el título también de la exposición en la fototeca, a raíz del premio que te había comentado de la Bienal Alfredo Sarabia. Entonces, Monte Manuel Amenábar se quedó ya como un gran ensayo a gran escala que acumula trabajo y gráfico este tiempo. Y esperamos Claro. hacerlo, ¿no? Esperamos, vamos a tener pronto una maqueta ya física ya del proyecto este. Y estamos haciendo las negociaciones con una editorial en Dinamarca a ver si podemos hacerlo llegar un poco más, porque este mismo, como lo realizamos aquí en Cuba, es difícil Es hacerlo llegar al difícil. extranjero. Claro, es Entonces, difícil. hay mucha gente que quiere el trabajo, entonces estamos tratando de hacerlo de ese Yo. modo para que pueda llegar, para que pueda llegar ya mundial, ¿no? Y que pueda, que fácil su divulgación. Sí, ni hablar, ni hablar. Sí, sí, estaría Sí, buenísimo que eso suceda. Y bueno, para ir cerrando, si querés hablarme un poco de tus futuros proyectos, ya me hablaste igual un poco con Islenio, de lo que, bueno, de lo que te gustaría nada, publicar a futuro. Eh, ¿Estás todavía tomando fotos de ese proyecto o lo estás editando? ¿En qué andas con Islenio? Ahí se trabó un poco. Bueno, no sé si seguir. Hola. con Isleño creo que, a ver, Isleño Ahí se trabó un poco. Mm. Bueno, igual como yo les ya lo cuento. empecé seriamente. Yo llevo haciendo fotos en malecón desde hace tiempo, pero no lo. ¿Me oyes? ¿Escuchas? ¿Me escuchas ahora? Sí, se te cortó un poco, pero ahí te estoy escuchando. ¿Me oyes Sí, 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 ahí te estoy escuchando. ahora? Sí, ¿Me oyes ahora? sí, sí. O sea, se escucha un poco cortado, pero creo que ahí va a Entrecortado. ahí va a retomar, ahí retomó, ahí retomó. Ya. Bueno, ahora sí, estamos bien. Mira, ven. Sí, 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 creo que sí. Ahora, Sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. A ver, ay, te perdí de nuevo. es difícil. Es difícil, no importa, vamos así cerrando, si quieres, un poco Bueno, te voy con contando. lo del proyecto. Yo creo Isleño, que yo llevo tomando fotos en malecón. hace tiempo, sí. Yo llevo haciendo malecón. Ya, a ver si espérate. ¿Me oyes mejor? Ahí está, se Está mala cortó la un poco. conexión. Sí. Está fatal. Está fatal. No, igual se portó bastante bien la mayoría del vivo, la verdad. Podemos decir que estuvo bastante, tuvo sus momentos, Sí. pero se portó bastante bien, la verdad. La verdad que estuvo bastante bien. Bueno, eh, igual. Bueno, si podemos reconectar, terminamos de cerrar la idea de este proyecto y bueno, y si no, nos despedimos ahí. Estás un poco pixelado. A ver, ahí te acomodaste. Perdona a la gente que nos está viendo en vivo.
perdón a la gente que nos está viendo de vivo. Ahí salió, bueno, salió al balcón. Sí, a lo mejor tienes aquí mejor cobertura. Mira, ven. Puede ser. Bueno, por lo menos te estoy escuchando. Sí, Si ya. querés, si Bueno, querés terminar de contarme de Isleño, un sí, a poco. ver. Mira que frente Estamos en la aquí calle. donde vivo, ¿Cómo? ¿ves? Vamos a sacar fotos entonces. Ya fue. Estamos en la Vayamos a calle sacar fotos. literal, Llévame a sacar fotos para La Habana. literal. Me muero de ganas. Me muero de ganas, ¿eh? O sea, yendo. Ay, qué hermoso encima. No, me muero. ¿A qué ¿Ves? nunca vieron un vivo acá así? Que te pasé por la ciudad. ¿A qué nunca? Acá estamos inaugurando la sección Salgamos a tomar fotos por la Bueno, aquí calle me con voy en un mejor fotógrafo. Sí, está calle. en la calle, el fotógrafo de calle en su calle. Así tiene que ser. Vamos a hacer la nueva sección. Así, el fotógrafo de calle desde la calle. Donde pertenece. Y no muestra así los lugares donde saca. Está perfecto. Bueno, entonces me contabas, Exacto. lo que llegué a escuchar era que vos sacás fotos hace un montón de tiempo en el malecón y calculo Aquí que estamos compaginados ahora el audio. ¿Me escuchas bien ahora? sí, yo te escucho. Escuchar te escucho. Sí, Estás medio ya. pixelado, Muy bueno. pero bueno, ya vimos tu cara, así que Sí, nos imaginamos un poco. ya. No, me Bueno, te contabas voy a lo contar del malecón. sobre Isleño. Sobre Isleño, ¿no? Sí. Sí. Bueno, a ver, Isleño, como yo te había surgió en comienzos no, en estas últimas vacaciones. Los meses de julio y agosto aquí son muy calurosos, entonces las personas aprovechan para refrescarse en el malecón, ¿no? Es como la Ujú, playa del cubano de a pie, del ujú, cubano obrero. ujú, Y nada, yo empecé a tomar fotografías por esta cuestión que te dije que me interesaba mucho de mi experiencia personal en este sitio. Y empiezo a ujú, hacerle fotos también a los muchachos, a los niños bañándose, a los jóvenes, ¿no? A ujú, los adultos mayores, va casi toda la familia cubana, o ujú, sea, toda la familia de estos barrios de La Habana. ujú. Y veo de que, por ende, existe la posibilidad de hacer un ensayo, un relato fotográfico con concepto de un poco la niñez y el mar, el mar que acuna mi ciudad, un poco, ¿no? Eh, Ujú. y lo abordo a partir de ese momento. Ya yo anteriormente había hecho fotos en Malecón, pero no me hallaba, o sea, el Malecón ha sido como un lugar bastante explotado por la fotografía cubana, porque como es un sitio muy Ah, popular, ok. ha sido un sitio muy popular, entonces yo estaba tratando quizás de encontrar una voz propia en este lugar, de Estabas decir, buscando bueno, la yo quiero historia contar, yo quiero... dentro de un lugar súper visto y súper transitado, o sea, como meterte Exacto, exacto, dentro que de... es difícil. Es difícil ser, que creo que es una de las cuestiones importantes en estos tiempos, tratar de ser original y de que tu Sí. fotografía sea auténtica, ¿no? De no, de esto mismo decir, de tener unos referentes, yo siempre apoyo a que hay que buscar referentes, pero tratar de tú llevarla a tu contexto y a tu experiencia personal. La fotografía es una relación personal con cada autor, no es algo repetido, tiene que ser de esa manera para que sea auténtica. Ujú. Sí. No, y además también calculo Entonces, que lo vuelve auténtico siempre es cuando lo haces desde tu, de forma como local, por así decirlo, de un lugar que para vos sea ajá, natural y que vos lo conozcas como a la palma de tu mano, eso casi siempre lleva a ser algo original, ¿viste? exactamente, Porque lo haces de, nada, lo haces entendiendo y conociendo el espacio como nadie, y sí, sin duda. exacto. Eh, claro, sí, es una zona, es la foto típica, calculo, de La Habana, ¿no? Como el auto, el agua. Bueno, Eh, el malecón es algo así. El malecón es algo como eso, como el carro americano, como la mulata claro. con fruta. Es algo bastante ya visto ya, bastante explotado, no solamente por los mismos fotógrafos locales, sino por el fotógrafo extranjero que viene y también, como es un lugar Exactamente. tan popular, va a hacer fotografía. Entonces la Ujú, magia estaba ahí en encontrar una voz propia en este sitio que ha sido pero tan recurrentemente ujú, visto ya desde ese ujú. punto de vista.
Y yo ¿Y encontré la manera de narrarlo de ese modo. va a ser un proyecto solo analógico o que mezcle? No, yo creo que yo desde hace un tiempo, desde hace como 3 años más o menos, trato de que todos mis proyectos sean analógicos. Tengo cámara digital, pero apenas la uso. Entonces sí Ah, trato de que mi fotografía de autor sea totalmente analógica, por esto mismo también que te comenté, porque tengo la posibilidad a través de ella de hacerlo todo yo, ¿no? De que la tecnología que haya mayormente sea más visceral, sea algo más con las manos, más con el ojo, más con los sentimientos, con papal, entonces lo estoy haciendo totalmente analógico. y me habías contado también, para ir cerrando, de también que estás interesado en retratar, bueno, cómo se vive la prostitución en La Habana. Yo Sí. estimo que bueno, por la importancia que tiene el turismo en La Habana, eso es algo que, que sucede mucho y por esto que hablábamos de que se vive mucho como en la calle, también es algo que uno puede como observar en vivo. ¿Qué es lo que te llevó a interesarte sobre ese tema? Como yo te había comentado, yo casi todo lo he abordado desde una experiencia personal, porque de algún modo creo que es la manera que tengo de poder narrarlo y que sea algo verdaderamente auténtico. Entonces, yo cuando adolescente, eh, en una fiesta con unos amigos, fuimos a un sitio, o sea, adolescente muchachos, fuimos a un sitio donde donde estas muchachas prestaban estos servicios. Ujú, O sea, ya era conocido para mí. Yo fui y a mí ujú, me impactó aquel primer encuentro, o sea, me impactó mucho porque eran personas de bajos recursos, personas de bajo mundo, entonces ujú. todo aquello se me quedó como muy en la psiqui. Claro, Y con el tiempo, o sea, ya hoy en día que soy fotógrafo, dije, bueno, esto en algún momento a mí me impactó visualmente por todo lo que vi, por la experiencia que viví. Quizás pueda hacer un trabajo fotográfico basado también igual ellas radican en la calle Monte, que es un lugar también muy céntrico de mi trabajo, ¿no? Entonces vi la ujú. posibilidad de crear, por eso es que se llama Flor de Monte, es como Ah, la flor ok, silvestre, es como la flor sí, silvestre que crece en el monte alrededor del marabú, de la espina, ¿no? Y traté de verlas desde el punto de vista humano, desde el punto de vista digno de lo que son ellas, que son mujeres, ¿no? Traté sí, más o menos de observarla desde esa manera y llevar un trabajo, ¿no? Una idea, un claro. concepto fotográfico con ese fenómeno. También estimo que el trabajo, digo, encontrar trabajo, tener trabajo en Cuba debe ser difícil y bueno, Sí. para una mujer más aún todavía y bueno, Y lo que pasa también es la crisis que hay ya agudizada de varios años. Entonces, ujú, también muchas de estas muchachas son personas que emigran del oriente del país a la capital a buscar claro, un mejor modo de vida para ellas claro, y sus hijos. Muchas son madres adolescentes claro, ujú, que caen en la droga incluso claro, o caen algún hombre maltratador. claro, Y son ambientes bastante hostiles, ¿no? Bastante hostiles de la ciudad y nada, pues terminan haciendo este tipo de profesión. claro. Bueno, Manuel, vamos a ir cerrando el vivo. Sí. Yo quiero invitar a todas y a todos a ver este vivo. Lo van a encontrar en Reels en Instagram y también en YouTube. Ahora cuando terminemos el vivo, van a poder verlo ahí nuevamente. Y bueno, obviamente, síganlo a Manuel, que tiene primero un montón de proyectos, un montón de libros que va a publicar. Y además saca fotos increíbles. Así que si no lo siguen todavía, síganlo. Y bueno, y también síganos a nosotros en YouTube, empiecen a seguirnos en YouTube, que ahí van a subir, o se suben siempre todos los vivos que hacemos acá en el Instagram de Stream Macadam. Muchas gracias, Manuel, por tu Muchas gracias a tiempo, ti, por el Daniela. recorrido por La Habana, que yo me muero por ir, así que ya puedo decir que caminé 1 cuadra y media. Bueno, cuando venga no dudes en contactarme. Pero por favor, sí, ojalá, mirá, me muero de ganas por ir, me muero de ganas, de verdad. Y bueno, también si algún día vienes a Buenos Aires, bienvenido seas. Muchas gracias.
pero sí, yo me muero por ir a La Habana, me muero. Así que bueno, muchas gracias y mucha suerte con todos tus proyectos y ojalá me pueda comprar un libro tuyo y que me lleve a Buenos Aires. No sé cómo va a ser, pero tiene que llegar. Que así Espero que sea. llegue, espero que llegue. Bueno, gracias a todos por estar ahí presentes en el vivo de Street Macadam. Nos vemos en la próxima. Mucha suerte, Manu. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, a ti y al equipo de Stream Academy. Gracias, adiós.